Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy, miércoles ya 10 y... ¿qué tenemos hoy? 9, ¿verdad? De febrero. Disculpas, algunas dificultades técnicas ahí con la conexión a internet, pero pues ya estamos por acá, esperamos que nos funcione bien. Están llegando más compañeros, pero por cuestión de tiempo vamos a iniciar ya. Agradezco a quienes ya puedo saludar. Bianchi o Bianchi, como se pronuncie, Kelly, Cristian, David, Gabriela, María René, Brian Enrique, Engelbert. A ver quiénes más andan por ahí. Vamos a ver. ¿Quiénes más puedo ver? Nadie más. Henry Fernando. Ok. Bueno. Elida también. Elida Estela, bienvenida. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Déjenme revisar mi agenda, la tengo por acá. Hoy vamos a platicar acerca de, bueno, nos vamos a adentrar de lleno ya en algunos aspectos propios del periodismo especializado, pero en nuestros avisos parroquiales o en nuestros anuncios, déjenme contarles que, bueno, preguntarles primero cómo les fue con la tareita que entregaron ayer, si alguien quiere compartir su experiencia, fácil, difícil. El tiempo es de ustedes, amados hermanos. ¿Es la tarea de que se tiene que hacer a mano? Así es. Bueno, yo la entregué a tiempo. Para mí sí fue divertido recordar mis viejos tiempos, dijo, cuando uno hacía las cosas a mano. No, pero cuéntenos, o sea, la pregunta concreta es sobre el contenido de la tarea, o sea, el objetivo Sí, de que la hicieran a mano, pues ya les dije cuál era el objetivo, ¿no? me pareció bastante interesante porque uno a veces tiene cierto concepto de eso, ¿verdad? Pero a uno, el documento, uno le amplía ese conocimiento y uno ya puede redactar mejor con sus propias palabras acerca del tema. Porque uno puede tener una idea vaga o algo, ¿verdad? Pero ahorita sí, pues, por lo menos yo ya tengo un poco documentado lo que es información y demás, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, vean, no es gana de fastidiarlos que los ponga a hacer algunas tareitas a mano, por supuesto no va a ser todo, pero lo hago con un par de propósitos. Una es ver cómo está su ortografía. No es lo mismo que pueda yo checar ese aspecto con estas tareitas a mano que las que son a computadora. Recordemos que a computadora tenemos el recurso del autocorrector y bueno, y a veces no hay que confiarse ahí porque también eso traiciona. Entonces, pues ese es un propósito. Y lo otro, pues, quiera o no, es lograr que cada quien haga algo propio, porque es difícil controlar y evitar que no se pasen las cosas y que no hagan un cuasi copy paste, pues si no es un copy paste completo, pero digamos que es un cuasi copy paste, ¿verdad? Si cabe el término. Así que esos son los propósitos, insisto, no es gana de fastidiarles y tampoco es que todo lo vayamos a hacer a mano, ¿verdad? Entonces, aunque crean, hay otras facultades como la Facultad de Derecho que ahí sí toca, ¿verdad? Hay que redactar los instrumentos públicos a mano, imagínense ustedes, o hacer prontuarios de 40, 50 instrumentos públicos, ya se imaginarán. Pero aparte es una buena técnica para aprender, ¿verdad? O sea, no sé a quiénes les funciona escribir las cosas y es una forma de que a uno incluso se le queden mejor las cosas, ¿verdad? Pero bueno, explicado lo anterior, pues vamos a pasar a lo siguiente. A ver, tengo una notificación por acá. Gabriela, adelante. Sí, yo lo que iba a decir es que el escribir a mano a uno también le sirve para recordar, ¿verdad? Porque a veces de tanto que uno usa la computadora,
se le olvida ciertas cosas, ciertas reglas de redacción y puntuación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, me sirvió a mí, la verdad me sirvió, y también para pensar, ¿verdad? Y analizar uno para formar su propio criterio. Exactamente, así es, Gabriela, tiene esos propósitos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, fíjense que hoy justamente, no sé en qué país, eso no lo recuerdo, pero en algún país del mundo se está celebrando hoy el Día del Periodista, ¿sí? Entonces, me llamó la atención porque lo vi en las... ¿Perdón? ¿Dónde? Es en Colombia. En Colombia, eso, perfecto, muy bien, gracias Zulian. Entonces vi esta publicación que me llamó la atención con motivo del Día del Periodista en Colombia, tal como nos ha aclarado ahí Zulian. Y me llamó la atención, miren, porque lo que dice justamente es eso, ¿verdad? Periodismo es pasión, ¿verdad? La verdad que aquí hay que tener mucha pasión por lo que se hace. Es investigación. Y hoy justamente platicaba con un compañero, a propósito de que un compañero me pidió apoyo en ese sentido, y yo platicaba hoy con mi compañero y aquel me decía algo muy cierto, me decía, es que mira, periodismo de investigación es todo tipo de periodismo, porque para hacer periodismo económico, deportivo, religioso, etcétera, hay que investigar. O sea, va implícita la investigación. Entonces, todo periodismo es investigativo, me decía mi compañero, y tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces, cuando ya veamos un poquito acerca del periodismo investigativo como tal, pues vamos a ver algunos detalles que son muy propios de esa especialización, pero insisto, o sea, para poder escribir sobre cualquier noticia hay que investigar. Eso es como cuando se miran los géneros periodísticos, ¿verdad? La entrevista, por ejemplo, ¿verdad?, que está catalogada como un género y también como un formato, está implícita en todo el periodismo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes recaban información, tienen que entrevistar, ¿sí? Para poder obtener alguna declaración de algún funcionario, hay que ir y entrevistarlo. Entonces, eso es parecido, ¿verdad? Es control político, miren. Regresemos a las estrategias de Chomsky, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿verdad? En algún momento el periodismo también es control político. Y esto, miren, acá, para que vean que, como dicen por ahí, no estamos hablando cuento y no les estoy dando paja, ¿verdad? Es un pilar de la democracia, ¿sí? Vean, por eso es que quise ponérselas más que todo, ¿verdad? Porque todo lo demás es importante, pero esto aún más, ¿verdad? Es un pilar de la democracia, por lo que ya platicamos anteriormente, ¿verdad? Y ustedes ya lo saben. Así que quise compartirles esto, ¿verdad? Y aquí la pregunta para usted, ¿qué es el periodismo? Bueno, eso ya, pues ustedes tendrán su propia definición, ¿verdad? Bueno, perfecto. A ver, ¿qué más tenemos para hoy? Les dejé de tareita que investigaran, ¿sí? Una definición muy práctica, ¿verdad? Quisieran una definición muy cortita de periodismo especializado, ¿sí? Seguramente todos lo hicieron, pero bueno, voy a dar chance a que 2, 3 personas nos puedan leer lo que encontraron, ¿verdad? De preferencia que sean quienes no han participado, para darles participación a más compañeros, ¿verdad? Así que, otra vez, el tiempo es de ustedes. ¿Quién es el primero? Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes. Sí, fíjese que yo bueno, de todos los términos y todas las cosas que hay, profundicé más en que son hechos, en profundizar en hechos noticiosos de cierta área. Es como, por ejemplo, saber a qué nos queremos dedicar dentro del periodismo nosotros y ser como... Al final sabemos de todo, pero sabemos más de este periodismo. Por ejemplo, si yo quiero ser deportivo, me voy a especializar en deportes y me voy a leer reglas de todos los deportes y cosas así. Entonces, eso es el periodismo especializado. Muy bien, gracias. En una misma área. Gracias, William. Anoten eso. Áreas decía William, profundizar en
en una área muy propia del periodismo. Muy bien, área, muy bien. Nos quedamos con esa palabrita. ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Adelante, Heidi, buenas noches. Lo que yo tengo aquí anotado es estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las distintas especialidades del saber, Lick. Distintas especialidades del saber, anoten eso, distintas especialidades del saber. Muy bien, Heidi, muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos 1-1. El desempate, ¿alguien más? Buenas tardes, Vic. Yo la definición que tengo es el periodismo especializado que tiene una función contextualizadora fundamental desde su origen, que estudia los contenidos, pero no solamente se limita a esto, sino que busca profundizar en los conocimientos por los que los contenidos especializados acceden a los medios y su tratamiento periodístico. Ok, busca profundizar en los conocimientos. Nos quedamos con eso. Gracias por su aporte. Bianchi o Bianchi, usted me corrige. Cualquiera de las dos formas. Me llega, muy bien. Me llega, no hay que hacerse bolas. Así es. Bueno, ¿alguien más? Vamos, ¿qué? 2-1. ¿Alguien que quiera empatar la serie? Yo investigué que es la aplicación minuciosa del método periodístico en los diferentes ámbitos que conforman la sociedad. Y también investigué que es especializado y posee conocimientos especiales de una materia determinada. Ok, conocimientos especiales de una materia determinada. Gracias, Elida. Nos quedamos ahí. Muy bien. Gracias a quienes participaron. Me alegra escuchar más voces. Por favor, al resto los motivo a que lo hagan. Lo tomo muy en cuenta, ¿verdad? Lo tomo muy en cuenta su participación en clase. Y justamente lo que ustedes han dicho, por supuesto, así es, ¿verdad? Y por eso les dije que hicieran énfasis o que anotaran pues lo que para mí es lo más importante de lo que los compañeros han aportado. ¿Por qué? Porque todo eso está en la presentación que hoy vamos a comenzar a desarrollar, que es el tema central, ¿verdad? Ya nos adentramos justamente a hablar un poco acerca de aspectos muy propios del periodismo especializado, ¿verdad? Si yo le pido a algún compañero, vamos a ver, ya lo hice en forma voluntaria, ahora lo vamos a hacer pues en forma, me voy a ir a la lista de participantes y vamos a ver a quién le cae la chibolita. Vamos a hacer girar la tómbola digital y en este momento la chibolita le cae a Yolanda Patricia Tórtola. A ver, está por ahí Yolanda. Sí, hola. Hola Yolanda, hágame así brevemente un resumen de lo que hemos visto en el curso hasta hoy. Hemos visto las estrategias de manipulación de las masas por Chomsky, los fines y objetivos de los medios y la información periodística, desinformación y manipulación. Ok, pero con sus propias palabras, cuénteme, digamos, ¿de qué se trata todo ese listado de temas que usted me ha dicho? Sí. Las estrategias de comunicación, pues, como lo dice el título, son formas de persuadir al lector mediante estrategias. Por ejemplo, hablarles como niños, hablamos de lo del Chavo del 8. Un ejemplo, fines y objetivos de los medios, nos explicó de dónde nacen los medios, que son 3 elementos, la política, la economía y la religión. Los objetivos de un medio, que pueden ser desde informar hasta desinformar para manipular, lo que causa desinformación. Y contrario a la información periodística, que son todos los hechos que pasan en el ámbito social y le interesan a la sociedad. Y eso básicamente. Ok, perfecto. Gracias, Yolanda. Hagamos énfasis en lo último que vimos previo a lo que vamos a conocer el día de hoy. Recuerden, hablamos de información, de desinformación y manipulación, ¿sí? Les decía yo que hay una pequeña línea muy delgada, ¿verdad?, entre cada cosa, ¿verdad? Fácilmente podemos caer en desinformación
y lo más peligroso, ¿verdad? De eso pasar a la manipulación, ¿verdad? ¿Por qué pedí que hicieran esta retrospectiva? ¿Sí? Porque vean cómo eso nos va a servir, y es lo que yo tanto insistía, es la base para lo que vamos a ver de acá en adelante, ¿verdad? Y repito, le doy importancia a lo último, ¿verdad? Y para cada cosa hay que prepararse, hasta para manipular, ¿verdad? Hay que prepararse, y está catalogada incluso la manipulación o la desinformación como una especialización periodística, lamentablemente, ¿verdad? Así que muchas gracias por esa retrospectiva. Bueno, déjenme presentar mi pantalla. Vamos con el tiempo, creo que estamos bien. A ver. Acá estamos. Ok, se está presentando. Ok, perfecto. Entiendo que ahí ya pueden ver mi pantalla y, a ver, pues, hablemos acerca de periodismo especializado en sí. Ya ustedes investigaron, pues, en qué consiste, ¿verdad? Tienen su propia definición. Acá más adelante vamos a ver un par. Pero antes de llegar a eso, es importante decir que estamos actualmente en la era del periodismo especializado, ¿sí? No nos escapamos de eso en la actualidad. Ustedes pueden ver en cualquier medio, sea un periódico, sea la radio o sea la televisión, que lo que se está haciendo es periodismo especializado. Es decir, nos están hablando, nos están diciendo en secciones, ¿verdad? Nos están informando sobre distintos temas que tienen que ver con la especialización periodística, ¿sí? Si ustedes hojean un periódico o si leen un periódico digital, van a ver que están las secciones debidamente ordenadas, ¿verdad? Habrá una sección de noticias nacionales, habrá una sección de noticias internacionales, una sección de noticias deportivas, etcétera, ¿verdad? Todo está debidamente pues dividido por áreas, si le quieren llamar de esa manera, o por parcelas, como más adelante vamos a ver ese término, ¿verdad? Que también es lo mismo. Otro aspecto también importante es que cada vez son más los temas abordados y eso exige del periodista una explicación, ¿verdad? O sea, el periodismo especializado demanda del periodista que tenga esa capacidad de explicar cada tema, ¿verdad? Si yo me voy a especializar en periodismo económico, yo tengo que explicar muchas veces algunos temas muy propios del periodismo económico, ¿verdad? Que es una de las especializaciones que la mayoría de periodistas le huyen, ¿verdad?, a esa especialización. Y es porque exige del periodista cierta preparación, ¿verdad?, conocimientos de términos muy técnicos. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las noticias que surgen de fuentes como el Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos, donde seguramente nos van a hablar de la tasa cambiaria y crediticia, chanfle, y eso qué es, ¿verdad? Nos van a hablar de la devaluación del quetzal frente al dólar, cómo nos afecta en nuestra economía, ¿sí? Y yo tengo la capacidad, si trabajo para nuestro diario, de poder analizar eso, descifrarlo y transmitirlo de tal manera que el vendedor de la terminal de la zona 4 entienda cómo a él, ¿verdad?, que exporta sus zanahorias y que una parte las exporta y otra parte las vende en la terminal, cómo a ese vendedor, ¿sí?, le afecta el hecho de que se dispare el tipo de cambio, por ejemplo, del quetzal frente al dólar. Me explico, porque mi público objetivo es ese, con nuestro diario, por poner un ejemplo. Pero si yo estoy trabajando en el periódico, tengo que saber que mi público objetivo es otro. Entonces ahí la situación cambia, porque esa misma noticia yo tengo que tener esa capacidad de analizarla y transmitirle a mi público objetivo cómo le afecta y cómo le beneficia, porque ahí seguramente ya no es el vendedor de la terminal de la zona 4, seguramente es el banquero, ¿sí?, seguramente es el empresario o el mediano empresario, ¿sí? Entonces ya voy a utilizar otra terminología a manera de que él me pueda entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Van captando cómo es la situación? Cualquier duda, cualquier aporte, bienvenido. Sí, yo no tengo la última palabra e insisto, como se lo dije al inicio del curso, muchas veces yo termino aprendiendo más que ustedes. Los lectores quieren saber más cosas y con más detalle. Esa es
otra característica, ¿verdad? U otra exigencia del periodismo especializado, ¿verdad? Hay una población actualmente que demanda del periodista que le descifre las cosas prácticamente, ¿verdad? Que le diga, que le dé detalles de esa noticia, ¿verdad? Dependiendo del ámbito periodístico o la especialización periodística. Muy bien, seguimos. Hablar de la historia del periodismo especializado es un poquito complicado, ¿saben por qué? Porque no hay mucha teoría al respecto. Ustedes investigan y no van a encontrar mayor cosa. Sin embargo, hay algunos rasgos, hay algunos antecedentes por ahí, y se dice que el periodismo especializado tuvo un auge incluso espectacular por allá a finales de los años 70 o a principios de los años 80. La primera aparición o una de las primeras apariciones que existen o de las que se tienen registros ya como periodismo especializado, se dice que apareció algo por ahí en el New York Times, ¿verdad? Por estas décadas que yo les cuento, ¿verdad? Y paren de contar, ¿verdad? No hay mayores antecedentes o no se han encontrado, ¿verdad?, de la historia del periodismo especializado, ¿verdad? Pero igual tampoco es algo que en el curso nos quite mucho el sueño, simplemente como contexto, ¿verdad? Porque pues hay otros detalles más importantes. Hablemos de la especialización, ¿sí? La abundancia y complejidad de flujos informativos que recibimos en la actualidad y en forma constante requiere de una sistematización de los mismos, ¿verdad? Insisto, el periodismo especializado o el periodista que se va a especializar en un área, ¿verdad? Fíjense que acabo de ver una conferencia, una clase sobre temas de derecho, y el expositor, un brillante abogado, por cierto, ¿verdad? Muy joven él, dice algo que ahorita me acordé. Dice que nosotros equivocadamente decimos la rama, en este caso, ¿verdad? La rama del periodismo, y él dice, no digan la rama, porque tampoco es que sea una ceiba, que sea un palo, ¿ah? Digan una área del periodismo en este caso, ¿verdad? Entonces me acordé de eso. Entonces, retomemos. La abundancia y complejidad de flujos informativos que recibimos en forma constante requiere de una sistematización de los mismos. La especialización periodística se encarga de establecer un orden, ¿verdad?, en ese flujo informativo, ¿sí? O sea, cuando se trabaja periodismo especializado, directamente lo hacemos en forma ordenada, ¿verdad? A ver, una excesiva división. Vean, es importante, ¿verdad?, que todo vaya ordenado, pero ojo, porque una excesiva división de áreas, ¿verdad?, puede producir poca comunicación entre los actores del proceso y en consecuencia, ojo acá, una deformación de la realidad. O sea, es decir, hay que dividir, ¿verdad?, pero no abusar de esa división que hacemos de los temas, ¿verdad? Entonces hay que mantener un equilibrio, ¿sí? Esto quizás es más para la gente que se dedica a la edición, a la coordinación, etcétera, dependiendo del tipo de medio donde se elabore, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque pueden llegar a tener esa experiencia allá afuera cuando se encuentren con la realidad, ¿verdad? También se puede considerar al periodismo especializado como una limitación. Lo anterior se puede considerar como una limitación del saber humano, ¿verdad? Ojo acá. Y vean esta expresión, ¿verdad? Dice, difícilmente hubiésemos llegado a la sociedad actual sin una parcelación. Ese es otro término que lo vamos a encontrar en algunas de las presentaciones que yo les voy a compartir. Parcelación es lo mismo a división, ¿sí? ¿Verdad? No sean bolas con eso, ¿verdad? En el estudio y la investigación que ha dado el nacimiento de muchas disciplinas. Esto se le atribuye al señor Ortega y Gasset. Muy bien. Y llegamos hasta acá. Periodismo especializado y prensa especializada, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es lo mismo, ¿sí? O creemos que es lo mismo. Y acá nos hace una pequeña diferenciación al respecto. Periodismo especializado, este se dirige a un público tan amplio, ¿verdad?, como puede ser la audiencia concreta de un periódico, ¿sí?
Y prensa especializada pueden ser publicaciones con o sin periodicidad fija. Cuando hablamos de periodicidad, entiendo que ustedes comprenden el término, ¿verdad? Y si no, pues les digo rapidito. Periodicidad es que es constante, ¿verdad? En el caso de por eso se llama periódico, porque circula todos los días, ¿verdad? Tiene periodicidad, ¿verdad? Periodicidad fija que va dirigidas a profesiones o profesionales concretos, especialistas en una determinada actividad científica, técnica o industrial. Y ahora les explico con ejemplos para que les quede claro. Periodismo especializado, dice, se dirige a un público tan amplio como puede ser la audiencia concreta de un periódico. Ok, periodismo especializado, ahí va el periódico con sus secciones y eso es periodismo especializado, ¿sí? ¿Verdad? Ahí nos van a hablar de notas nacionales, políticas, económicas, va a haber algún reportaje investigativo, etcétera. Prensa especializada, hablan de un tema en particular. Ejemplo, una revista médica, ¿sí? Una revista que tenga que ver solo con tecnología, que nos hable solo de tecnología. Eso es prensa especializada. ¿Por qué? Porque nos están hablando de algo muy concreto. A diferencia del periodismo especializado, en el caso del periódico, tiene periodicidad, circula todos los días. La prensa especializada no necesariamente. Puede ser una revista que sale para el aniversario de la Cámara de Comercio, por ejemplo, o del Colegio de las Ciencias Económicas, y nos hablan solo de temas económicos. Eso es prensa especializada. ¿Ven? No tiene una periodicidad fija. Probablemente lo sacaron el año pasado, pero este año no, por la pandemia, no tenían presupuesto, no salió, pero sí sale el próximo año. ¿Ok? Ahí se pierde la periodicidad. ¿Sí? No es una exigencia. ¿Están comprendiendo? Cualquier duda, cualquier situación que no quede clara, me dicen. ¿Qué diferencia tiene la prensa especializada con las revistas? A ver si le capto Henry. Periodismo especializado también puede ser una revista, ¿sí? Una revista que sale semanalmente puede ser periodismo especializado. Ojo acá, aquí la gran diferencia, ¿sí? O el detalle es la periodicidad y que la prensa especializada, según lo que nos dice acá, nos habla concretamente solo sobre un tema específico. Exacto. No sé si le queda claro, Henry. Por ejemplo, el espacio de la prensa cuando alguien muere. Ajá. ¿Qué prensa especializada? No. Son como anuncios, si no estoy mal. Ah, ya. Las esquelas. Las esquelas. No, eso dejémoslo como anuncios, así como usted lo ha dicho. Ahí no se me pierdan, ¿sí? Esos son anuncios, ¿verdad? Eso no, eso es de lo que viven los periódicos. Y por cierto, abundan muchas veces las esquelas cuando muere un personaje de la vida pública, política o de cualquier sector importante del país, ¿verdad? Hacen plata los periódicos con las esquelas, ¿sí? Porque las de media página, actualmente, solo para que tengan, este es saliéndonos un poquito del tema. A ver, prensa libre, una página full color actualmente anda más o menos entre 30,000, 35,000 quetzales. Precio preferencial, full color, ¿sí? Una esquela regularmente es un cuarto de página o media página. Algunas veces blanco y negro, casi la mayoría blanco y negro. Andará más o menos en unos 10,000 quetzales un cuadrito de esos en un periódico. Es caro la pauta en medios, eso créanlo, sí, es muy caro, ¿sí? Bueno, saliéndonos un poquito del asunto, pero esos catalogo como anuncios, Henry, no nos perdamos ahí en eso hoy, pero no sé si le queda claro, o sea, una revista puede ser periodismo especializado, pero puede también ser prensa especializada. La diferencia va a estar en la periodicidad y si habla sobre un tema específico, porque puedo tener una revista informativa que me hable de varias cosas, me explico, ¿sí? Pero a la vez tengo una que solo me habla de carros, por ejemplo, que andan un par por ahí circulando. ¿Estamos? Si no le queda claro, hasta que le quede claro, no se preocupe. Y si no se lo puedo aclarar en esta clase, me comprometo de aquí a el otro año, por ahí en diciembre, ¿va? Por ahí le voy aclarando. Bueno, muy bien, sigamos. Sí,
por ejemplo, Ajá. las revistas que salen cada domingo en prensa libre Ujú. entran entre periodismo especializado y prensa especializada, porque digamos es una revista, digamos que es de autos, digamos. Ajá. Y sale todos los domingos. Es una prensa especializada, pero también es periodismo especializado por salir cada domingo. Si hablas solo sobre un tema, ya puede ser prensa especializada, pero si hablas sobre varios temas es parte del periodismo especializado. Ahí eso es un inserto dentro de un periódico, ¿sí? ¿Verdad? Es un segmento, ¿sí? Es una sección. Entonces puede ser periodismo especializado, ¿ya? Para mí es periodismo especializado porque la revista Domingo habla sobre varios temas, ¿verdad? Un reportaje de no sé qué, etcétera. ¿Estamos, William? Pero en el caso de el deporte, por ejemplo, una revista deportiva. El deporte en una revista solo deportiva. A ver, según lo que ya explicamos, usted mismo... Sí, correcto. Así. ¿Sí? ¿Usted qué piensa, Henry? Usted mismo tiene la respuesta. Sí, correcto, es prensa especializada. Es prensa especializada, correcto. Es un tema en concreto, pero como dijo el compañero anteriormente, en el caso de los deportes, que hay una variedad de deportes, digamos, si esta revista contempla varias disciplinas, también sería periodismo especializado. Pero digamos, si fuese una sobre un deporte en concreto, por ejemplo, una de fútbol o una específicamente de básquetbol, ahí sería prensa especializada. Ahí nos vamos a la... Es que estoy equivocado. A ver. Miren, igual... Gracias. Sí, no. Excelente, Henry. Pero ahí nos vamos a la otra condición. ¿Tiene una periodicidad fija o no? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Miren, Okay. sí, excelentes aportes, excelente, muy bien. Perfecto. Bueno, ahí está, ¿verdad? Repito, ¿sí? Si tiene periodicidad fija o no, esa es una condición, si es sobre un tema específico o es sobre varios temas, ¿verdad? Igual, pero no nos apasionemos mucho en eso, me encanta su capacidad de análisis, ¿verdad? Eso es bien importante. Y van a ver cómo muchas veces ustedes mismos tienen las respuestas y yo solo los voy a guiar a que ustedes mismos encuentren esas respuestas, ¿verdad? Entonces, eso es incluso un método por ahí, un método socrático que se llama, ¿cómo se llama ese método? A ver, ¿hay algún maestro por acá? ¿O maestra? ¿No? Encontrar al estudiante a que él mismo encuentre las respuestas a sus propias interrogantes. La mayéutica, ¿sí? Por si le sirve para el futuro. Ok, bueno, vamos. Áreas de especialización, ¿sí? Estas son el conjunto de áreas informativas interrelacionadas por contenidos e intereses similares, ¿verdad? Aquí ya nos adentramos, ustedes abren el periódico, abren la revista y van a encontrar las distintas áreas de especialización. Entonces van a ver que estas son el conjunto, ¿verdad?, de esas áreas informativas que están interrelacionadas por contenidos e intereses similares, ¿verdad? A ver, sigamos. La construcción de textos coherentes con fuentes de información específica, eso también lo van a poder encontrar ahí. Habrá coherencia también con el segmento de audiencia al que va dirigido. Ojo, esto es bien importante, vean, para todo tipo de periodismo, ¿sí? Aquí salgámonos un poquito de periodismo especializado, ¿sí? ¿Verdad? Y hablemos de periodismo en general, que es importante, ¿sí? Tiene que haber coherencia, dice, con el segmento de audiencia al que va dirigido. Cuando ustedes estén trabajando en radio, prensa escrita o televisión, ¿sí?, tienen que estar claros a qué segmento de población está dirigido su medio, ¿ya? Y de acuerdo con eso, ustedes van a poder descifrar los contenidos e informar. Vuelvo al ejemplo que les puse, ¿no?, de la noticia del Banco de Guatemala, ¿sí? ¿Verdad? Teniendo claro a dónde, quiénes leen mi revista, quiénes leen mi periódico, quiénes escuchan mi noticiero en radio o quiénes ven el noticiero en televisión, ¿sí? Yo tengo claro cómo le voy a llegar a ese público objetivo, porque muchas veces ahí está el detalle, diría Cantinflas, o ahí está el error, ¿verdad? Perfecto, la estructuración entonces organizativa en bloques informativos, ¿sí? El objetivo es que evite confusión dentro de una misma área, ¿verdad? ¿Sí?
Ojo acá, no es hablar de lo que pasa, sino de lo que significa la noticia y más aún de adelantarse al acontecer noticioso a partir del análisis. Esto último yo lo siento un poco hasta fumado a ustedes, pero bueno, es la teoría, ¿sí? Incluso hay algunos medios por ahí, radiales noticiosos, que dicen, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero dicen, en radio PIP, nos adelantamos a la noticia, ¿sí? ¿Verdad? Y yo digo, a la chanfle, ¿cómo le hacen? O sea, ¿eso es posible o no es posible? ¿Ustedes qué piensan? Que sí, técnicamente. A ver, es interesante. Voy con Kelly primero. No, que sí se puede, pero la veracidad de la información y pues no creo que sea tan exacta, ¿verdad? Por la inmediatez. Así, yo sí voy a decir el nombre, así como Radio Sonora. Ajá. Exacto. Que ellos dan la información, pero, o sea, realmente no es verdadera, ¿verdad? O tal vez en cierto punto, pero no es exacta. A ver, ¿quién era el compañero que quería también opinar? Eso vendría a ser ya como una de las estrategias que dijo Chomsky de resolver los problemas que ellos mismos crearon. Ajá. Bueno, no quiero pensar que ellos mismos están creando la noticia, pero quién sabe. Ajá. Bueno, es que yo creo que adelantarse a la noticia no se puede, porque ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar? École, muy bien, William, gracias. Todos sus aportes son importantes. Y de último, ahorita me acordaba, y no vendría a ser también esto mencionado olfato periodístico, distinguir cuáles son los puntos donde se puede originar una noticia, que no es 100% fiable, pero pueden dar en el blanco una buena cantidad de veces. Me imagino que por eso se refieren a adelantarse la noticia, no que ellos mismos las crean, ¿verdad? Gracias, Henry. Es que también hay que leer mucho la interpretación de la noticia para ver cómo vamos a seguir nosotros, para seguir indagando lo que le estamos haciendo o lo que le estamos leyendo. Ok, gracias, Jorge. Es una falacia, sigue siendo una falacia adelantarse a la noticia, porque no se puede adelantar, por mucho que ellos quieran dar a entender de que siempre están en el lugar donde se origina la noticia. Habría que cambiar por algo más verídico lo que es el eslogan, ¿verdad? Porque es una falacia adelantarse. Muy bien, gracias, Gabriela, muy bien, gracias a todos. Vean, les voy a dar mi opinión. Para mí es imposible, ¿sí? Ya, yo no lo concibo eso que sea de esa manera. ¿Por qué? Porque si vamos a la definición de noticia, seguramente vamos a encontrar algo parecido como que es un suceso, ¿verdad?, que acontece o aconteció, ¿verdad? ¿Sí? Yo me quedo con eso. O sea, la noticia casi siempre o siempre va a ser un hecho que ya pasó. Por más inmediato que esté transmitiendo actualmente la radio, ¿sí? Por más que... Es que, mire, llegamos justo cuando le estaban pegando los balazos al delincuente usted, ¿verdad? Entonces, y estamos aquí en vivo, ¿verdad? Y cabal, o yo no puedo decir, estoy aquí en la Sexta Avenida de la Zona 1 y en 2 segundos van a matar a alguien. O sea, eso no se puede, no me puedo adelantar a un suceso. Me explico, como para que quede claro, ¿sí? Es en lo que dijeron los compañeros, yo comprendo perfectamente por dónde va la situación, pero adelantarnos como tal a un hecho, ¿sí? Como noticia, ¿sí? Para mí es imposible, yo me quedo con eso, ¿sí? Porque la noticia, insisto, vuelvo, ¿cuál es la definición de noticia? Seguramente vamos a encontrar, es un suceso que aconteció, ¿ya? Es algo que ya pasó. Por más inmediato casi que transmita la radio, ya pasó, ¿verdad? Al menos que en ese momento esté ocurriendo, pero es en ese momento, ¿sí? ¿Verdad? No es que nos estamos adelantando a lo que va a suceder. Claro, distinto es decir
con el incremento a la energía eléctrica que acaban de aprobar los diputados o qué sé yo, ¿verdad? Etcétera, va a pasar que más gente va a ser pobre en el país. Eso es muy distinto, ¿verdad? Porque por ahí puede crear confusión. Me estoy adelantando a algo que va a pasar, sí, pero eso ya es un análisis, ¿verdad? No, pero digamos, salió esto a colación porque muchas veces esos eslogan así falaces, como decía la compañera de algunos medios, pues sí, se saltan la barda, ¿verdad? Ustedes, pero bueno, es respetable cualquier punto de vista, no hay problema. Perfecto, bueno, ¿qué más? No se puede concebir un periodismo especializado sin el periodismo de opinión, sin el periodismo informativo y tampoco sin el periodismo de interpretación, ¿sí? Conceptos. ¿Qué hora es? 18:20. Reviso mi agenda para ver cómo vamos. Bastante bien, ¿sí? Conceptos, a ver. Periodismo especializado, ¿sí? Es el que resulta de la aplicación minuciosa, ¿sí?, de la metodología periodística de investigación. Vean cómo vemos que la investigación está implícita, ¿verdad? Ustedes no la podemos obviar. A los múltiples, ¿sí?, ámbitos temáticos que conforman la realidad social, condicionada siempre por el medio de comunicación que se utilice como canal. Importante esto, subrayenlo, diríamos en lo presencial. Condicionada, ¿sí?, siempre por el medio de comunicación que se utilice como canal. Es decir, ¿quién nos va a dar las pautas? ¿Verdad? El medio de comunicación, ¿sí?, para dar respuesta a los intereses y necesidades de las nuevas audiencias sectoriales, ¿sí? Decíamos que cada vez son más las exigencias de la población a que le informemos sobre temas en particular, ¿verdad? Los patojos hoy en día, ¿de qué quieren saber? ¿Verdad? De Bad Bunny, me van a decir ustedes por ahí. De música track, decían muy paisano por ahí. De, no sé, o sea, esos temas, ¿verdad? Entonces, habrán medios que se especializan en transmitir, en difundir, en informar sobre esa temática. ¿Me explico? ¿Verdad? Un poquito tiene que ver eso con esto. A ver, Henry, ¿o quién quiere opinar? Oh, sí, ese es el concepto de periodismo especializado. Ese es uno de los conceptos, Henry. Hay otros. A ver, aquí creo que enseguida hay otro. Vean, acá hay otro, ¿sí? Estos son algunos, ¿verdad? Pueden haber más y los que ustedes investigaron, por supuesto, son importantes. Vean acá. Es aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las distintas especialidades del saber, ¿sí? La coloca en un contexto amplio que favorezca una visión global al destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomoda el código, ojo acá, que acomoda el código y recordemos primer semestre, no sé, ¿dónde vieron el esquema de la comunicación? ¿Géneros periodísticos? No, ¿se acuerdan? Emisor, receptor, canal, ¿sí? Medio, código, mensaje. Vamos a dar a entender lo que vamos a transmitir. Exacto, el esquema, ¿verdad? Ustedes eso lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Pregunta de privado, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, favorece una versión global al destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomoda el código, ¿sí?, al nivel de cada audiencia. ¿Recuerdan el ejemplo de la noticia del Banco de Guatemala? ¿Sí? El compañero que va, la cubre y trabaja para nuestro diario, ¿sí? Él sabe quiénes son sus lectores, ¿verdad? Pero también va el compañero del periódico y sabe quiénes son sus lectores. Cada uno entonces, ¿qué va a hacer? Acomodar ese código, ¿sí?, al nivel de su audiencia, ¿me explico? Para que de esa forma pueda él atender a sus intereses y necesidades. Para mí esta es una definición así bastante atinada y yo me quedo con esta, que es de Javier Fernández del Moral, ¿sí? Él es un español, si no estoy mal, que ha escrito textos sobre periodismo especializado. De hecho, les cuento, cuando a mí me lanzaron al agua con este curso, ¿sí?, que solo me dieron un programa por ahí y nada más, bueno, y me facilitaron, por cierto, un texto de Javier Fernández del Moral de este vuelo, miren, ¿sí? Muy bueno, la verdad, pero, o sea, era imposible basarme solo en ese texto en el curso y que leyéramos todo el texto, qué aburrido.
Entonces, por supuesto que ahora en pandemia yo tuve que hacer ciertas modificaciones porque lamentablemente ese texto no lo tengo en PDF, ¿verdad? Entonces lo tengo solo físico, pero antes en la presencialidad los compañeros leían, ¿verdad? Analizaban ciertas partes de ese texto, ¿verdad? Que son bien importantes y que habla justamente sobre periodismo especializado, ¿verdad? Entonces el señor Fernández del Moral, insisto, es uno de los que ha escrito sobre la temática. Ustedes, por supuesto, por su cuenta pueden investigar más al respecto. Pero yo me quedo con esta definición, ¿verdad? ¿Sí? Así que pilas. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta acá en la próxima clase, que es ¿cuándo? El día mañana, ¿verdad? Mañana tenemos clase. Vamos a hablar acerca de el resto de esta presentación. Esperamos terminarla. Y seguimos con los 4 elementos clave para definir el periodismo especializado. Seguramente hay más, pero pues nos vamos a quedar con 4 que vamos a platicar mañana. ¿Me acuerdan? Nos quedamos en la diapositiva número... llegamos hasta la 12 y toca la 13, si me hacen la campaña. ¿Sí? Recuerden, mañana también vamos a dejar un tiempo prudencial para que puedan realizar su comprobación. No les debiera decir, porque ustedes debieran de estar pendientes de su programa, pero mañana tenemos comprobación de lectura, ¿sí? No se les olvide. Licenciado, ¿de qué va a ser la comprobación? ¿De qué va a ser Heidi Allison? A ver. ¿Del libro? ¿De qué libro? ¿De la Biblia, no? De la Biblia. ¿De tiempos recios, no? No. Estoy perdida. Estoy metida en su libro, está muy bueno. ¿Tiempos recios? ¿Sí? A ver, guárdese la motivación para mañana y anoten por ahí. Mañana Heidi nos va a platicar acerca de cómo va con su lectura de tiempos recios. Pero hoy yo necesito saber qué vamos a evaluar mañana. A ver, Marcela Durán. ¿Y si esto fuera la asistencia? Es sobre leyes de manipulación. Ok, perfecto. Gracias, Marcela. Sí, mañana vamos a evaluar sobre las leyes de manipulación de masas de Noam Chomsky, Heidi. ¿Sí? Eso es lo que vamos a evaluar mañana. Ahí está en el programa. ¿Sí? Por favor. Pero, insisto, repito, Heidi mañana nos va a platicar de tiempos recios, comenzando la clase hoy. Muy bien, bueno, ahí estamos. Muchas gracias por su atención, por haber venido, y los espero mañana siempre en esta frecuencia y por el mismo canal. Cuídense mucho, mascarilla siempre y distanciamiento social, ¿sí? Feliz noche, gracias. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, cuídense. Feliz noche.